Buenas tardes compañeros y profesora, hoy les voy a presentar las entrevistas que hice a través de cuál se habló del ciclo hidrológico del agua. Las personas que me pudieron ayudar con esto fue Laura Janel Figueredo, Ángela Patricia Figueredo y Luis Fernando Granados, que me ayudaron para hacer estas entrevistas con respecto al ciclo hidrológico del agua. Muchas gracias. Buenas tardes, Laura Janet Figueredo. Hoy te voy a realizar una entrevista del ciclo del agua. Buenas tardes. Bueno, Eh, para ti, ¿qué es la hidrología y por qué es importante? bueno, la hidrología inicialmente es una ciencia de gran importancia ya que nos refiere o es acerca del estudio que tiene el agua. Es decir, un estudio acerca del movimiento, de la distribución y demás fuentes o que genera el agua. ¿Y por qué es importante? Porque esta ciencia nos permite cuidar, proteger y conservar todos los recursos hídricos. Buenas tardes, Ángela Patricia. Hoy voy a realizar una entrevista sobre el ciclo del agua. Primero, para ti, ¿qué es la hidrología y por qué es importante? Bueno, la hidrología es la ciencia que estudia el agua que está presente en la Tierra. Su importancia se deriva en que esto permite conocer las características físicas, químicas del agua que consumimos. Luis Fernando Granados. Hoy te voy a realizar una entrevista con respecto al ciclo del agua. Primero, Ok, para ti, ¿qué es la hidrología y por qué es importante? ok. La hidrología es una ciencia que estudia el agua y es importante porque ayuda a cuidar este sagrado recurso. Eh, para ti, ¿podrías explicar en qué consiste el ciclo del agua? Bueno, así como brevemente, el ciclo del agua es un proceso en el cual el agua se evapora, ¿sí? En forma de nubes y cae como lluvia y vuelve a la tierra, los ríos y los mares. ¿Podrías explicar en qué consiste este ciclo del agua? Bueno, el ciclo del agua son varios pasos, digamos. Está el proceso de evaporación, que es cuando el agua se convierte en gas y sube a la atmósfera. Allí en la atmósfera se condensa nuevamente y se forman como nubes, las cuales cuando ya tienen un peso considerable, bajan a la tierra nuevamente en forma de lluvia. Eh, ¿Cómo podrías explicar en qué consiste el ciclo del agua? Ok, el ciclo del agua consiste inicialmente en la evaporación, se generan nubes con ello, luego procede a llover y finalmente vuelve a los ríos o al suelo y vuelve a iniciar el ciclo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el agua superficial y el agua subterránea? Básicamente, el agua superficial es la que se encuentra en los ríos, en los lagos y en los mares, pero la subterránea es la que está, como su nombre lo dice, por debajo de la tierra en cuanto a los pozos o a los acuíferos. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre el agua superficial y el agua subterránea? Bueno, el agua superficial es la que podemos observar en ríos, lagos, en el mar, y la subterránea es el agua que está dentro o más profunda en las capas de la tierra. Eh, Para ti, ¿qué es una cuenca hidrográfica y qué importancia tiene en la hidrología? Bueno, una cuenca hidrográfica es el área o el espacio donde el agua de la lluvia fluye, es decir, donde pues lleva como su recorrido y va encaminado hacia un río o un lago. ¿Por qué son importantes? Porque recoge y distribuye el agua, como ya lo dije anteriormente. En los ríos o lagos y la subterránea es la que se encuentra bajo tierra.
Eh, ¿Qué es una cuenca hidrográfica y qué importancia tiene en la hidrología? Una cuenca hidrográfica es como el lugar en el que se reúne o que se recibe todas las aguas venideras de otras fuentes, por ejemplo, de ríos pequeños, de lagos, etcétera. Una cuenca hidrográfica puede ser, por ejemplo, el mar o ríos más grandes que desembocan pequeños riachuelos o arroyos. ¿Crees que qué es una cuenca hidrográfica y qué importancia tiene en la hidrología? Es el área donde el agua de la lluvia va a un mismo río y es importante para canalizar y recoger esas aguas en un único lugar. Eh, ¿Cómo influye el cambio climático en el ciclo del agua? Bueno, el cambio climático influye ya que pues altera las lluvias, también causa sequías o las inundaciones. Entonces, todos estos cambios generan una afectación en el ciclo natural del agua. Para ti, ¿cómo influye el cambio climático en el ciclo del agua? Pues se afecta considerablemente ya que se pueden observar en los últimos años sequías, fuertes sequías o bueno, para el caso de Colombia en época de lluvias, inundaciones. Entonces eso afecta directamente el agua y su ciclo natural. ¿Cómo influye nuestro cambio climático en el ciclo del agua? El cambio climático influye en que pueden ocurrir temporadas de mucha sequía o muchas inundaciones, entonces por ello afecta el ciclo del agua. Para ti, ¿qué es la evotranspiración? Bueno, es la combinación de la evaporación del agua con la transpiración de las plantas. Y también, pues estas dos partes pertenecen al ciclo del agua. ¿Para ti qué es la evotranspiración? Es como el proceso que hace el agua para como evaporarse de la tierra cuando se recoge de las plantas y de lo que hay en la superficie de la tierra para evaporarse. ¿Qué es la evotranspiración? Es el proceso cuando el agua se evapora del suelo y o desde las plantas para proceder a generar nubes. Para ti, ¿cuáles son las principales amenazas a los recursos hídricos que hay hoy en día? Bueno, dentro de las principales amenazas que podemos ver desde tiempo atrás y que hoy ha crecido es en cuanto a la contaminación, el desperdicio de agua, la deforestación, entre otros. Principalmente estas son como las principales, las que están afectando las fuentes hídricas. ¿Cuáles son las principales amenazas de los recursos hídricos hoy en día? Pues las principales amenazas, uno, la no conservación del agua, el que se desperdicie el agua. Dos, la contaminación por grandes industrias y por abonos y demás. Eh, em, para ti, ¿cuáles son las principales amenazas a los recursos hídricos que hay hoy en día? Bueno, inicialmente, como lo mencionabas en la pregunta anterior, el cambio climático adicional las grandes contaminaciones que se están generando hoy a nivel de industrias y el gran desperdicio que se genera del agua en las diferentes ciudades y hogares. Bueno, ¿de qué manera hay las actividades humanas afectan nuestro ciclo del agua? Pues como seres humanos usamos demasiada agua, ¿sí? Entonces no sabemos darle un buen uso y estamos generando contaminación en el río y cambiamos el clima. Esto genera afectaciones en el ciclo del agua. ¿De qué manera las actividades humanas afectan nuestro ciclo del agua?
Yo creo que la afectan de forma directa, ya que normalmente en casa, pues el desperdicio de agua es una forma de afectar el agua con las fuentes hídricas. Y también en el tema de empresa e industria, con los procesos químicos, con los abonos, con los órganos fosforados y demás. Em, para ti, ¿de qué manera las actividades humanas afectan nuestro ciclo del agua? Como se mencionaba ahorita, a nivel de grandes cantidades de basura que son arrojadas a los ríos, a las cuencas de generación de aguas, las grandes fábricas que generan contaminación, el talado de árboles en las zonas boscosas como en el Amazonas y demás. Esta es la última pregunta. Em, ¿Qué se podría hacer para conservar el agua a nivel individual y comunitario? Bueno, pues inicialmente, como se han dicho en muchas campañas, ya es un tema que se ha tocado en varias oportunidades, tanto en colegios, en universidades, en trabajos, en demás. Inicialmente cerrar la llave. Entonces, usar el agua de manera cuidadosa, necesaria, cuidar las fuentes de agua, no contaminar, no arrojar basura a los ríos, a los lagos y demás. Última pregunta. ¿Qué se podría hacer para conservar el agua a nivel individual y a nivel comunitario? Pues lo primer paso es tomar conciencia de la importancia que tiene este recurso para mantener la vida del tanto humana como del planeta. Entonces, tomar conciencia, cuidarla, no contaminarla. Eh, la última pregunta. ¿Qué crees que se podría hacer para conservar el agua a nivel individual y comunitario? Bueno, a nivel individual, desde casa podemos iniciar a no gastar tanta agua al momento de abrir las llaves, tratar de cerrarlas mucho más, no generar contaminación y a nivel ya general, iniciar a trabajar en el cuidado de nuestros ríos y de nuestros bosques. Gracias, Vanessa, por haber ayudado a la especialidad de ecología a responder nuestras preguntas para concientizar a algunas personas y pues para nuestro desarrollo útil en nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Este nos puede ayudar a darle conciencia a los compañeros, a la gente y pues que nos pueda servir de información de ayuda para más adelante. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Luis Fernando Granados, por haber respuesto a nuestras preguntas para hacer consciente a nuestro grupo de personas y pues para que nos sirva de gran información para nosotros más adelante. Con gusto. Chao, chao.